Pues vamos entonces a comenzar con nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con este capítulo 8 del libro El cielo y el infierno, que nos habla de los ángeles. Y bueno, pues para ello vamos a ver hoy la refutación. La semana pasada nuestro compañero Joaquín nos habló de los ángeles según la Iglesia, de toda la teología angélica, que vamos a recordar ahora muy brevemente para centrar también esta refutación de Kardec. Y la semana que viene hablaremos de los ángeles según el espiritismo. ¿Qué dicen los ángeles? ¿Qué dice el espiritismo de esta doctrina de los ángeles? Pues vamos entonces, para recordar muy breve algunas de las cosas que Joaquín nos planteaba en el aula anterior. Existen muchas creencias sobre los ángeles. Estuvimos hablando brevemente y debatiendo un poquito sobre ello, ¿no? Existen muchas creencias sobre los ángeles. Algunos dicen que los ángeles son pues, los seres humanos que han fallecido, que han ascendido a un estado espiritual más elevado. Hay otros que creen que son seres, son mensajeros divinos, son seres que están ahí para mediar entre nosotros, los seres humanos, y la divinidad, actuando en muchas ocasiones como guías. Otros dicen que son fuentes impersonales de poder, otros niegan su existencia. Lo que sí es cierto es que muchas culturas a lo largo de la historia y a lo largo y ancho de todo el mundo, pues los han incorporado a sus creencias, hacen parte de las creencias de todos los pueblos y de todas las culturas. Los puntos de vista sobre los ángeles divergen según la religión, ¿no? Cada religión, cada sistema religioso los define de una manera diferente y tiene una visión particular, ¿no? Cada uno. Como hemos visto, algunas los consideran, por ejemplo, como seres divinos dignos de adoración, ¿no? Como nos sucede, por ejemplo, en el catolicismo, cuando hablamos de los arcángeles, ¿no? Y no solamente los consideran mensajeros de Dios o intermediarios de la providencia. También vamos a ver distintas posiciones con respecto a su naturaleza, ¿no? Algunos los consideran seres corpóreos, con cuerpos físicos, mientras que otros van a asegurar que los ángeles son seres única y exclusivamente espirituales, ¿no? Una especie de energía luminosa que habitan un plano de existencia más elevado. Entonces, vamos a ver siempre, ¿no? que esta naturaleza de los ángeles va a variar dependiendo de la religión, de la filosofía, incluso de la cultura, ¿no? En la que están insertos esta idea. Sin embargo, el punto en común que tienen todas es que son seres superiores. Seres superiores cuya naturaleza va a escapar a la realidad material. Van a ser seres benéficos, siempre, ¿no? En los ángeles siempre se los va a considerar seres benéficos que forman parte de la creación. Y van a ser entidades que pese a no pertenecer al plano material, sí que bueno, inciden, ¿no? En nuestro plano, interfieren, ¿no? O intervienen en las cuestiones humanas. La geología, también hablamos de ella, ¿no? Como una subdisciplina de la teología cristiana, pues estudia habitualmente a los ángeles, ¿no? Esta disciplina, como comentamos la pasada semana, va a aparecer en la Edad Media pues, de mano de los teólogos bizantinos. Parece haber un lugar común en la creencia de los ángeles, ¿no? Hemos dicho que eran seres espirituales, que existen en un plano sutil, que son seres de luz, dispuestos a ayudar a los seres humanos. Todo esto parte de esta disciplina o subdisciplina que es la geología, ¿no? Pero la Biblia nos dice que los ángeles van a ser seres creados de una manera muy distinta a los humanos y muy distinta a los demás animales y a todos los seres de la creación, en definitiva. Su creación puede, según
la Iglesia Católica, tal y como nos explicó Joaquín, va a preceder incluso a la existencia del mundo material. Por lo tanto, estamos hablando de seres distintos a entidades de una especie totalmente diferente a la nuestra. Por lo mismo, la Iglesia Católica sostiene que nosotros, los seres humanos, nunca jamás podremos ser ángeles, ni los ángeles hacerse humanos, ni nosotros alcanzar esa angelitud, ni los ángeles convertirse en seres humanos. Mientras que, si nos remitimos a los pasajes bíblicos, sí vamos a ver que estos ángeles muchas veces toman forma humana y conviven con los seres humanos. Además, esta angelología, igualmente ya nos explicó Joaquín, todas las jerarquías, establece que hay una serie de jerarquías en función de su proximidad a Dios, ¿no? y sus funciones, las funciones que estos seres especiales desarrollan. En la primera jerarquía, recordamos, los querubines, los serafines y los tronos. En la segunda, las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y en la tercera jerarquía se encuentran los principados, los arcángeles y, por último, estarían los ángeles. Bueno, pues este es el panorama, así muy por encima, que nos ofrece esta disciplina teológica de la Iglesia, de los cristianos, ¿no? de la Iglesia Católica. Entonces, como breve resumen, el principio general, y esto, aquí vamos al primer párrafo de esta refutación que nos ofrece Allan Kardec sobre estas cuestiones, nos dice que el principio general resultante de esta doctrina es que los ángeles son seres puramente espirituales, anteriores y superiores a la humanidad, criaturas privilegiadas y predestinadas a la felicidad suprema y eterna desde su formación, desde que son creados. Ellos ya son creados para esa perfección, son creados perfectos y son creados para esa felicidad suprema, para esa felicidad absolutamente eterna. Y así como dotados por su propia naturaleza de todas las virtudes, de todos los conocimientos, sin que hayan hecho nada en especial para adquirirlos. Ellos ya son creados así, como estos seres especiales. Van a ocupar la primera categoría en la obra de la creación. ¿Verdad? Vamos a ver cómo van a ocupar esa primera categoría. Bien, he puesto aquí esta figura de la montaña, donde en la cima de esa montaña estarían los ángeles. En la última, o sea, lo que sería al pie de la montaña, encontraríamos esta vida que sería puramente material. Y entre ambas, entre la cima y la base de la montaña, estaría la humanidad, estaríamos nosotros, los seres humanos, es decir, las almas, los seres espirituales que, siendo inferiores a los ángeles, estamos unidos a cuerpos materiales. Pues esto es básicamente lo que nos dice la Iglesia Católica. Pero de este sistema resultan muchas y muy importantes dificultades, nos dice Kardec. Y Kardec se pregunta, entonces, ¿a qué se refieren con esa vida puramente material? ¿Qué significa que nosotros, los seres humanos, o estos seres inferiores de la creación, que no son los ángeles, sino aquellos que estamos por debajo de esta creación, gozamos de una vida puramente material? Estarán hablando de la materia bruta, y porque la materia bruta es inanimada. La materia bruta no tiene vida propia. Están hablando de los animales, están hablando de las plantas. Si no es así, están admitiendo entonces que hay un cuarto orden en esa creación, porque resulta que nosotros, nos dice Kardec, a través de la observación, vemos que en el animal existe algo que no existe en las plantas. Y en las plantas existe algo que la piedra, que el mineral, no posee. Y nos dice, en cuanto al alma humana que establece la transición, queda unida directamente a un cuerpo, ¿no? Nos dice la doctrina de la Iglesia que
a la vez que se crea el cuerpo, se crea el alma, ¿verdad? Y ese cuerpo es materia bruta. Ese cuerpo, nuestro cuerpo físico, está construido a partir de los materiales propios de nuestro mundo, de hierro, de carbono, vamos a encontrar calcio, vamos a encontrar, en fin, muchos materiales, magnesio, es decir, muchos de los materiales de los que está compuesto la materia bruta. Porque entonces, nos dice Kardec, claro, es que este alma, este cuerpo sin alma, no tiene más vida que la materia bruta. Y efectivamente así es, ¿no? Nosotros hemos estudiado con Kardec que para que el alma pueda manifestarse, para que el espíritu pueda manifestarse, tiene que estar obligatoriamente unido a la materia. Y es él el que dota de vida a la materia. Concluye Kardec al respecto de estas preguntas. Bueno, es evidente que a esta visión le falta claridad y que no es coincidente con la observación, con lo que podemos observar, con lo que vemos a través y lo que la ciencia nos dice. Entonces, se asemeja a esta teoría de los 4 elementos, nos dice Kardec, que no resiste el progreso de la ciencia. Y él sigue refutando, dice, admitamos no obstante estos 3 términos, la criatura espiritual, la criatura humana y esa criatura corporal. Ese, según dice la Iglesia Católica, según dicen las doctrinas cristianas, el plan divino, plan majestuoso y completo, como convenía a la eterna sabiduría. Pero él nos hace una invitación y nos dice, vamos a observar, que entre esos 3 términos, es decir, entre la criatura espiritual, la criatura humana y la criatura corporal, no existe ningún vínculo necesario, según está aquí planteado. Son 3 creaciones distintas. 3 creaciones diferentes que se han formado sucesivamente. Y continúa diciéndonos, entre ellas hay solución de continuidad. Claro, son 3 cosas distintas. Mientras que, ciertamente, cuando observamos la naturaleza, cuando vemos y estudiamos la naturaleza, vemos que todo se eslabona, que hay una ley de unidad cuyos elementos no son más que transformaciones unos de otros, que están ligados entre sí. Ni qué decir tiene para nosotros, esto lo hablaba Kardec en su época, que nosotros no podemos ya pensar de otro modo, puesto que conocemos que hay unas leyes de evolución, que hay una evolución de las formas, y además a través de la genética, del estudio del genoma humano, sabemos que nuestras formas físicas, nuestra forma corporal, es consecuencia de las variaciones genéticas, del intercambio genético, de la interacción con el medio ambiente que se ha llevado adelante a lo largo de los siglos. Somos fruto de una evolución material. Entonces, nosotros, como ya sabemos por el estudio del libro de los espíritus, hacemos parte de esos 3 reinos, de los reinos de la naturaleza, ¿no? Yo lo he dicho antes, tenemos en nuestro cuerpo los materiales que forman y que conforman nuestro mundo, y a través de la bioquímica se van procesando, se van dando lugar todos los procesos, ¿no?, que hacen que nuestro organismo, que nuestro cuerpo funcione comandado por el espíritu. Entonces, esto ocurre con los animales, igualmente ocurre con las plantas. Sabemos que los minerales tienen también una vibración. Entonces, ¿qué ocurre, no? Pues que estas teorías empiezan poco a poco a desmoronarse. Entonces, vamos a admitir efectivamente estas cuestiones, ¿no?, que nos plantea aquí Allan Kardec y que nos hablan, ¿no?, de estas cuestiones. La Iglesia afirma que esos 3 puntos culminantes de los que hemos hablado, de la creación,
son necesarios para la armonía del conjunto. Y ahí va Allan Kardec de nuevo, otra vez a refutar otro de los aspectos. Esta teoría nos dice que si falta uno de ellos, la obra estaría incompleta y no se correspondería con esa eterna sabiduría que se le presupone a Dios. Sin embargo, uno de los dogmas fundamentales de la religión sostiene que los animales, las plantas, el sol, las estrellas y hasta la luz fueron creados de la nada hace 6.000 años. ¿No? Esto es un dogma de la Iglesia. La creación se dio hace exactamente 6.000 años. Bueno, ahora la Iglesia más moderna ya empieza a abrirse un poco, lógicamente, ¿no? a la ciencia, pero en la época de Kardec efectivamente se pensaba que el mundo había sido creado hacía 6.000 años, concretamente, ¿no? Y que antes de esa época no había nada, absolutamente nada. Por lo tanto, ni una criatura humana, ni criatura corporal. Mientras entonces, como nos dice Kardec, entonces en esa eternidad que se presupone, pues no había creación. La obra divina era imperfecta. Es un artículo de fe, nos dice Kardec, esta creencia de la formación del mundo hace 6.000 años, ¿no? Y además cualquiera, nos recuerda Kardec que cualquiera que destruyera esa o pusiera en duda esa cronología bíblica, pues será inmediatamente anatemizado por la Iglesia al demostrar la verdadera antigüedad de la Tierra y de sus habitantes, ¿no? A pesar de ello, pues vamos a ir al concilio de Letrán, ¿no? A pesar de ello, en ese concilio de Letrán, en uno de ellos, porque fueron varios, se expresa: creemos firmemente que solo hay un Dios verdadero, eterno e infinito, quien en el comienzo de los tiempos extrajo juntas y de la nada dos criaturas, la espiritual y la corporal. Esto es una de las conclusiones a las que llega la Iglesia en ese concilio de Letrán. Y dice Kardec: por comienzo de los tiempos solamente podemos comprender el transcurso de la eternidad. ¿Qué es el principio de los tiempos? Estamos hablando de eternidad, de infinitud. ¿Qué se presupone que es el comienzo de los tiempos? Puesto que el tiempo es infinito como el espacio. No tiene comienzo ni fin. Si es eterno, no puede tener comienzo ni puede tener fin. ¿De acuerdo? Esto es muy importante recordarlo. Entonces, ¿cuál es ese principio de los tiempos? Y el propio Kardec nos dice que la expresión comienzo de los tiempos es una imagen que implica la idea de una anterioridad ilimitada. Es decir, que en algún momento hubo un principio, pero entonces eso va en contra de esta noción de eternidad, ¿no? de la que se nos habla. El Concilio de Letrán cree firmemente que las criaturas espirituales y corporales fueron formadas de manera simultánea y sacadas juntas de la nada en una época indeterminada del pasado, ¿no? Esto es lo que este Concilio de Letrán trae para nosotros. Pero entonces, ¿qué sucede con el texto bíblico? Dice Kardec: ¿qué sucede con el texto bíblico? Que fija la fecha de esa creación 6.000 años atrás. Aunque admitamos que alude al comienzo del universo visible, es decir, al comienzo del universo material, ese no es con certeza el comienzo de los tiempos. ¿A quién creer entonces? ¿Al concilio o la Biblia? Nos muestra aquí Kardec de una manera muy clara cómo estas doctrinas, que nacen de esta teología de la Iglesia, a veces son contradictorias. Dicen una cosa y dicen la contraria. Intentando explicar una cosa, terminan de alguna manera enredando la otra, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver, ¿no? Muchas veces a lo largo de nuestros estudios. El mismo concilio, además, este concilio de Letrán señala también una fórmula, una proposición, nos dice Kardec en el cielo y el infierno, en estos ítems,
y es que nuestra alma sostiene igualmente espiritual, está asociada al cuerpo de modo tal que forma con él una sola y única persona, y es esencialmente su destino. Marcando aquí que el destino del alma es la unión con el cuerpo. Ese es el destino. El destino final del alma es estar unida a un cuerpo, pero entonces, si ese es su estado normal, ese es su objetivo, esa es su finalidad, como parece ser que sostiene la Iglesia, ¿qué ocurre? ¿No? Porque el alma es inmortal y esto no es algo que de lo que nos hable la doctrina espírita, ¿no? Todas las religiones nos hablan de esta inmortalidad del alma. El alma es inmortal, pero el cuerpo no. El cuerpo muere. Según la Iglesia, además, el alma solo se une al cuerpo una vez. Nada más. No hay, la reencarnación quedó totalmente fuera de la teología de la Iglesia. Entonces el alma, según la Iglesia, se une al cuerpo una vez, te mueres, el cuerpo se disuelve con los elementos de la tierra y el alma parte para el cielo, para el infierno. Bueno, la Iglesia, para todos estos destinos que ya hemos estudiado. Pero es que entonces esto es contrario, ¿no?, a esta cuestión de que el destino del alma es estar unido a un cuerpo, su destino, su objetivo, su finalidad, todo esto que nos plantea Kardec. Y además, claro, él reflexiona y dice, pero bueno, esta unión muchas veces en algunos individuos dura apenas unas horas, unos instantes. Entonces, ¿qué utilidad tiene para el alma esta unión? Absolutamente efímera. Y aún así, aunque incluso se prolongara tanto como fuera posible, nos dice Kardec, sería un tiempo imperceptible comparado con la eternidad. Podemos afirmar, aún así, y pregunta Kardec, ¿podemos afirmar que aún así el destino del alma es estar esencialmente ligado al cuerpo? Y él mismo dice no. En realidad, esta unión es apenas un incidente, un escalón en la vida del alma. No es, en realidad, su estado esencial. Si el destino esencial del alma es estar unido al cuerpo material, si por su naturaleza y según el objetivo providencial de su creación, esa unión es necesaria para la manifestación de sus facultades, es preciso inferir de ahí que el alma sin el cuerpo es un ser incompleto. Fijaros qué maravilla, ¿no? Esa unión es apenas un incidente, es apenas un escalón en la vida del alma, pero nunca puede ser el estado esencial, porque si ese estado esencial del alma es estar unido a un cuerpo y condenada a estar unido a un cuerpo, si por su naturaleza y según el objetivo providencial de su creación, esa unión es necesaria para la manifestación de sus facultades, estaríamos hablando de que el alma es un ser absolutamente incompleto que va a necesitar siempre de esa unión material. Ahora bien, dice Kardec, para que ese alma pudiera seguir siendo lo que debe ser conforme a su destino, sería necesario que después de abandonar ese cuerpo, pues tomara otro. Lo que nos conduce, dice Kardec, forzosamente a hablar de esa pluralidad de existencia. Algo que también, como decimos, rechaza la Iglesia. Es decir, a un carácter, a una serie de reencarnaciones, pero de carácter perpetuo, además. De carácter perpetuo, porque es la naturaleza del alma, ¿no? Sería estar siempre unida a un cuerpo. Y dice Kardec, hace un comentario, dice, es muy extraño que un concilio al que se considera una de las luces de la Iglesia haya identificado hasta ese extremo al ser espiritual con el ser material, haya confundido
estas cuestiones, a tal punto de que de ninguna manera puede existir el uno sin el otro, dado que la condición esencial de su creación es que estén unidos. El cuadro continúa Allan Kardec con esta refutación, y en el ítem 6 nos dice que el cuadro jerárquico de los ángeles nos va a mostrar que varios de sus órdenes tienen en sus atribuciones el gobierno del mundo, ¿no? Físico, de la humanidad, porque ese es el fin para el que fueron creados. Sin embargo, según el Génesis bíblico, el mundo físico y la humanidad solamente existen desde hace 6.000 años. Y entonces se pregunta Kardec, entonces, ¿qué hacían los ángeles antes? ¿Qué hacían durante toda esa eternidad cuando aún no existía este objeto de sus ocupaciones? Y le cabe otra pregunta. Entonces, en este caso y delante de esta situación, ¿los ángeles no fueron creados desde toda la eternidad? Fijaros cómo Allan Kardec, ¿no?, va haciendo sangre de la herida, ¿no? Va buscando, ¿no? Va intentando buscar, ¿no?, una explicación lógica a todo esto. Dice, seguramente debe ser así, dado que sirven a la glorificación del Altísimo. Si Dios los hubiera creado en una época específica, habrían permanecido hasta ese momento, es decir, durante una eternidad, sin adoradores. Y es muy interesante lo que dice, ¿no? Porque efectivamente tenemos estas jerarquías que se ocupan de los gobiernos del mundo, que interfieren en el mundo físico, que son mensajeros de Dios para la humanidad, pero tenemos otras jerarquías que se dedican únicamente a la adoración, ¿no?, de los santos. ¿Cuándo fueron creados? ¿Estuvo toda esa eternidad anterior a la creación de los ángeles sin estos seres que le adoraban? Porque no había objeto, ¿no?, para que estuvieran ahí. Y más adelante, el concilio va a afirmar esto, mientras dura esa unión tan íntima del alma con el cuerpo. Y dice Kardec, ¿existe entonces un momento en que esa unión se deshace? Esta proposición contradice a la que convierte esa unión en el destino esencial del alma, hablando ya del ser humano, ¿no? Mientras dura esa unión tan íntima del alma con el cuerpo. Y después, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Afirma también, otra de las cuestiones, ¿no?, que nos afirma la Iglesia católica o las doctrinas cristianas, es que el alma recibe todas sus impresiones, todo el conocimiento a través de los sentidos, ¿no? Por la comparación de los objetos exteriores, ¿no? Recibe todo el conocimiento, toda la información a través de los sentidos. Solamente puede adquirirlo a través de lo que recibe, de lo que percibe, de cómo lo siente, ¿no? Y bueno, en cierto modo, nos dice Kardec, esto es cierto, pero no en sentido absoluto. No en sentido absoluto, porque según este eminente teólogo, recibir las ideas a través de los sentidos es una condición inherente al alma humana. Es decir, solamente puede adquirir conocimiento, solamente puede progresar, cuando está encarnado en un cuerpo que es el que le proporciona esos sentidos. ¿De acuerdo? Pero se olvida, nos dice Kardec, se olvida de las ideas innatas, de las facultades tan trascendentes en ocasiones, de la intuición de las cosas que el niño, por ejemplo, trae a nacer y que no son resultado de ninguna instrucción, que vienen con él, que trae con él. ¿De acuerdo? Que no son resultado del intercambio de ideas, de informaciones con el mundo físico y con aquellos que hacen parte de su entorno. Y dice, por ejemplo, por un ejemplo, dice, ¿a través de cuál de los sentidos esos jóvenes pastores, calculadores matemáticos naturales que despertaron la admiración de los sabios, adquirieron las ideas necesarias para resolver casi instantáneamente los más complejos problemas?
Y dice, pues y lo mismo sucede con los músicos, con los artistas plásticos, con los lingüistas precoces. Los conocimientos de los ángeles no son el resultado de la inducción ni del razonamiento. Ellos saben por el simple hecho de ser ángeles, porque han sido creados así, con todo el conocimiento, con todas las virtudes, con toda la sabiduría, sin ninguna necesidad de haber aprendido. El alma, por el contrario, debe aprender. Pero si el alma solo recibe las ideas por medio de estos órganos corporales, ¿qué ideas puede tener el alma de un niño? Nos dice Kardec, con todo el razonamiento, ¿qué ideas puede adquirir o tener el alma de un niño que muere a los pocos días de vida o incluso a los pocos minutos? Si admitiéramos con la Iglesia que las almas no renacen. Esto es la negación del progreso. ¿De acuerdo? Y aquí se presenta una cuestión vital, nos dice Kardec, que es la de saber si el alma puede adquirir ideas y conocimientos después de la muerte del cuerpo. Pues bien, si una vez desprendida el alma del cuerpo no puede adquirir esos conocimientos, entonces estas almas ignorantes, tantas como hay, ¿no? O todas, que hemos sido ignorantes, permaneceremos para siempre tal como éramos en el momento de la muerte. Por ejemplo, el alma de un niño recién nacido, el alma de una persona que se ha criado en un ambiente donde no ha tenido oportunidad de instruirse, el alma de estas personas de capacidades especiales, ¿no? Que tienen ciertas dificultades de aprendizaje, permanecerían exactamente igual, condenadas a la nulidad durante toda la eternidad. En cambio, dice Kardec, si el alma adquiere nuevos conocimientos después de la vida actual, significa que puede progresar. Sin el progreso ulterior del alma se llega a consecuencias absurdas. Tenemos en cuenta, ¿no?, que Kardec está observando a través de sus experimentaciones, a través de sus estudios, de sus observaciones, que sí hay un progreso real del alma, no solamente en el plano físico, sino también en el plano espiritual. Con el progreso se llega a la negación, o llegamos a la negación de todos los dogmas fundados en el estado estacionario, el de la suerte irrevocable, el de las penas eternas, etc. Si el alma progresa, ¿cuál sería el límite de ese progreso? ¿Existe alguna razón por la que el alma no pueda alcanzar el estado de esos seres que llamamos ángeles, esos espíritus puros? Ahora bien, dice Kardec, si puede alcanzar ese grado, no hay ninguna necesidad de crear estos seres especiales, estos seres aparte de la creación, estos seres que ya son creados perfectos, que son perfectos en virtudes, en conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna necesidad de que estos seres puedan ocupar algún lugar en esa creación. Están exentos de toda actividad, gózanse de la felicidad eterna sin haber hecho nada para conquistarla, mientras que nosotros, los seres humanos, pues somos seres en absoluto favorecidos, ¿no?, por la justicia de Dios. Porque tenemos que conquistar estos estados a base muchas veces, como dice Kardec, de sufrimientos prolongados, de padecimientos, de pruebas, de expiaciones, etcétera, etcétera. Bueno, podemos pensar que Dios podría haber hecho semejante cosa, porque no, es Dios, ¿no? Podría haberlo hecho así, pero si admitimos la infinitud de sus perfecciones, sin las cuales no sería Dios, es decir, si a Dios le despojamos de todas esas perfecciones, pues dejaría de ser Dios, ¿no? Pero si por algún motivo Él hubiera hecho esta cosa, ¿no?, de crear unos seres perfectos, maravillosos, como son los ángeles, habría que admitir también que Él no hace nada inútil, ni nada que desmienta
su soberana justicia y su soberana bondad. Dado, fijaros lo que dice Kardec en el ítem 9, ¿no? Dado que la majestad de los reyes recibe su esplendor de la cantidad de súbditos, oficiales y servidores que posee, ¿qué puede darnos una idea más completa de la majestad del Rey de Reyes que esa multitud inmensa de ángeles que pueblan el cielo y la tierra, el mar y los abismos, y la dignidad de los que permanecen sin cesar prosternados o de pie ante su trono? ¿No sería rebajar la divinidad el hecho de que su gloria se asimile al Fausto de los soberanos de la tierra? Esta idea, nos dice Kardec, que ha sido inculcada al espíritu de las masas ignorantes, falsea la opinión que se tiene de su auténtica grandeza. Dios es siempre reducido, y lo hemos visto, lo hemos estudiado, ¿no? A lo largo, cuando hemos visto cómo se ha visto a Dios a lo largo de la historia, se ha reducido la mayoría de las veces a las mezquinas proporciones de la humanidad, ¿no? De una humanidad que tiene múltiples defectos, y hemos maxificado esos defectos en la figura de Dios, empequeñeciéndole, ¿no? Dice Kardec, atribuirle la necesidad de contar con millones de adoradores sin cesar implica conferirle las debilidades propias de un monarca déspota y orgulloso, ¿no? ¿A qué se debe que un soberano sea verdaderamente grande? ¿A la cantidad y al brillo de sus cortesanos? Dice Kardec. No. Se debe a la bondad y a la justicia, al merecido título de padre de sus súbditos. Si, por cierto, hay algo mejor que eso, el hecho de representarlo ante todas sus criaturas como un ser soberanamente justo, soberanamente misericordioso, y no como un Dios encolerizado, como un Dios celoso, como un Dios vengativo, inexorable, exterminador, que crea para su propia gloria seres privilegiados, favorecidos en todos los dones y nacidos para la felicidad eterna, mientras que a otros seres les imponen condiciones penosas para conquistarla, además de que castiga sus errores momentáneos, dice Kardec, con suplicios eternos. Todo esto, como ya hemos estudiado, como ya hemos visto, empequeñece la idea de Dios, nos da una idea de Dios indudablemente próxima a nosotros, pero por eso mismo incompatible con su divina majestad. En lo que respecta a la unión del alma y al cuerpo, el espiritismo profesa una doctrina infinitamente más espiritualista, ¿no? O menos materialista, dice Kardec también, y tiene a favor el hecho de que se corresponde con la observación y con el destino del alma. Nos enseña que el alma es independiente del cuerpo y que éste constituye apenas una envoltura temporal. La esencia del alma es la espiritualidad y su vida normal es la vida espiritual. Su destino es la vida espiritual, no es la vida ligada a un cuerpo físico. El cuerpo es solo un instrumento para que el alma ejercite sus potenciales, sus facultades en las relaciones que mantiene en el mundo material. Pero una vez separada del cuerpo, ella goza de sus facultades con más amplia libertad, ¿verdad? Lo estudiamos en el libro de los medios, lo estudiamos en el libro de los espíritus. Estamos constantemente viendo, conociendo y experimentando, ¿no? Que el alma, cuando consigue liberarse, aunque sea parcialmente del cuerpo físico, goza de una libertad absolutamente impresionante, ¿no? El alma necesita, sí, unirse al cuerpo para comenzar a desarrollarse, para comenzar a experimentar, para empezar a aprender, para comenzar, pero esto se va a verificar solo durante los periodos a los que podemos denominar de infancia y adolescencia, cuando el alma alcanza un cierto grado de perfección y desmaterialización. Esa unión ya no es necesaria. Nosotros sabemos que llegado un punto, el alma ya no necesita más de las reencarnaciones, no necesita más seguir vinculada
a la materia en la medida que en ese camino evolutivo va adquiriendo conocimiento y va adquiriendo moral. En la medida en la que el alma alcanza los grados necesarios, ya no necesita más estar anclada a los mundos físicos, ya no necesita más estar anclada a la materia para proseguir su camino. A partir de entonces, el alma únicamente progresa en la vida espiritual, en su vida como espíritu. Y además, por más numerosas que sean las encarnaciones, nos dice Kardec, se hallan forzosamente limitadas a la vida del cuerpo. Y la suma total de esas existencias apenas abarca una parte casi imperceptible de esa vida espiritual que es ilimitada. En suma, esta es la refutación que nos ofrece Kardec acerca de esta cuestión tan interesante de los ángeles. Podemos resumirlo de esta manera. La incompatibilidad de la doctrina de la Iglesia, de las doctrinas cristianas, con aquellas enseñanzas que traen los espíritus superiores para nosotros, aquellas enseñanzas que parten además también, no solamente de lo que ellos dicen, sino de la observación, del constante estudio, de parte de la psicología humana, de parte del conocimiento del mundo emocional, del mundo psíquico de cada uno de nosotros. Hay progreso, hay superación constante, hay crecimiento constante. El progreso es una ley, hay una ley de progreso que hace que esto sea imparable. Y en la medida que vamos superando determinados escalones, vamos creciendo en virtud, creciendo en conocimiento. Es decir, hay un progreso moral, hay un progreso intelectual, ¿no? Y esto basta únicamente con observar a nuestro alrededor. Sabemos que el alma no es creada en el momento del nacimiento porque cuando observamos a nuestros niños, a nuestros pequeños, somos conscientes de que traen conocimientos que no han adquirido al lado nuestro, que no han adquirido a través del intercambio con el mundo físico en el que están insertos, ¿no? Traen conocimientos que vienen de más allá, ¿no? Estas ideas innatas de las que nos hablaba Kardec, y que por lo mismo, una vez que abandonamos, estamos en progreso, quería decir, estamos en progreso a lo largo de nuestra vida. Yo no soy la misma persona, ninguno de nosotros somos la misma persona de hace 5, de hace 10, de hace 20 años. Y nos moriremos siendo una persona diferente, absolutamente diferente a lo que somos en ese instante. Y ese progreso ha de constatarse además en el mundo espiritual. Si nosotros somos capaces de progresar, esto contradice a esta doctrina que nos habla de unos seres creados perfectos, de unos seres que ya gozan de la sabiduría, gozan de la felicidad, gozan del conocimiento en su máxima expresión. Porque entonces, ¿cuál sería sino nuestro destino? Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención.